Yo soy el gerente técnico de Metricon Limitada y vamos a hablar del S339, que es un analizador de redes escalar. Entonces, bueno, este es el programa completo con analizador de espectro, pero no lo vamos a ver, la parte de analizador de espectro. Este es el hermano mayor del que ustedes tienen. Entonces, ¿qué hace este equipo? Es analizador de redes, como el S339, pero además tiene analizador de espectro, medidor de potencia. El de ustedes tiene medidor de potencia, y ahorita vamos a ver para qué es. Y análisis de T1 y de nuevas tecnologías, SH, LTE, GSM, todas las tecnologías celulares entonces están involucradas en este equipo. Y este es el S339, que es este equipito de acá. Es una parte de lo que hace este equipo. Entonces esto, por si acaso algún día van a necesitar otras adiciones, entonces el hermano mayor es el que hace todas esas mediciones para radiobases. Entonces, y este es el equipo. ¿Qué hace ese equipo? Mide pérdidas de retorno, SWR, distancia a la falla. Son las tres más importantes, y además mide pérdidas del cable y tiene medidor de potencia. Eso es todo lo que hace este equipo. Esta es la última generación en instrumentos para medidas de SWR. Entonces ahorita vamos a hablar cuáles son las pruebas que se necesitan para una radiobase. Entonces aquí tenemos nuestra radiobase. Se tiene que comunicar con un centro de conmutación. El centro de conmutación debe verificar que esto esté sin errores, y para eso entonces existen los analizadores de transmisión, ya sea si es SDH, entonces en E1 o en STM1, dependiendo de la tecnología, o en Ethernet, que es lo que se está trabajando últimamente en las radiobases, para comunicación entre el switch y la radiobase. Esta puede ser tanto microondas como puede ser fibra óptica, que es lo que ahora se tiene la nueva generación. Bueno, la radiobase. Entonces, lo que nosotros vamos a ir a trabajar en una radiobase, que es la parte de líneas de transmisión y antenas. Para eso me sirve este equipo, el SciMaster. Lo primero que tenemos que saber es si la radiobase está generando potencia. Para saber si la radiobase está generando potencia, entonces necesitamos medir con el medidor de potencia la señal. Entonces, si hay, ¿cómo lo debemos tener y qué debemos tener en cuenta aquí a la potencia de salida? La potencia de salida de una radiobase está alrededor de 46 vatios. Entonces, eso equivale más o menos a 43 dBm. ¿Qué pasa? Que el instrumento no resiste esa cantidad de potencia. Entonces se necesita, cuando queremos medir esa potencia, necesitamos obligatoriamente tener un atenuador. Eso para saber si queremos conocer la potencia que tenemos aquí. Bueno, esa es una parte. ¿Qué pasa cuando aquí no tenemos solamente una línea de transmisión? En todas las radiobases, ¿cuántas líneas de transmisión hay? Depende de los sectores. Que hubiera 3 sectores. En 13 y a veces 6 sectores. Entonces, ¿de qué depende? Entonces, y depende de la configuración de la radiobase y de la antena. Hay antenas que pueden conmutar, que pueden servir para todas las tecnologías. Entonces, antes de entrar a la antena, ¿qué tenemos? Un diplexor que me enruta las comunicaciones a cada una de las antenas. ¿Qué pasa con los diplexores? Cuando ustedes le dicen, yo voy a verificar el sector número 3, entonces ustedes le bajan el sector número 3, lo anulan y los demás siguen funcionando. ¿Qué sucede con el diplexer? Si el diplexer tiene fugas, ¿qué pasa con la señal? Se me va a meter por acá y posiblemente puede dañar el SciMaster. ¿Qué debemos hacer antes? Como precaución, debemos medir la potencia. Entonces, medir la potencia aquí de la antena. Si no tiene potencia, pues hagámosle, comencemos a trabajar. Entonces, una precaución que se debe tener en cuenta cuando se hacen las mediciones. Y si no, entonces ya
medir la potencia. Si nosotros queremos ver las señales que está radiando la antena, entonces necesitamos analizador de espectro. Si nosotros queremos analizar la señal espectral que estamos recibiendo con el analizador de espectro, entonces necesitamos hacer mediciones de GSM, CMA y LTE. Entonces ahí tenemos que ver el bus, toda la connotación de toda la trama de LTE. Eso lo hace este instrumento, que es el Cellmaster. Bueno, ahora hablemos de nuestro equipo. Entonces, tiene pantalla touchscreen. Entonces, vamos a trabajar con pantalla touchscreen. ¿Ustedes han trabajado con el Cellmaster S331D? Sí. Con el viejo, sí, el anterior. Con el anterior. Sí. Entonces, este equipo tiene los dos metidos dentro de la misma cajita. Si ustedes se le olvidó cómo se maneja este, que es igualito al otro, pero tiene un poco más de facilidades, ¿qué sucede? Que ahí tiene, dentro del menú, tiene Cellmaster clásico. Ese es exactamente igual al D, no tiene ninguna diferencia. Se maneja exactamente igual. O sea, el que manejaba el D, coge este, lo pone clásico y ya lo maneja sin ningún problema. Bueno, pero cuando tiene avanzado, entonces tiene aquí análisis de la batería, entonces sabe cuánto está en la batería. Tenemos, si queremos ver la pantalla completa, entonces con esto le podemos manejar la pantalla completa. Si queremos almacenar, o si le queremos sacar una foto a esto, entonces él hace un script shot. Entonces él saca una foto de la pantalla y la guarda. Después aquí tenemos los controles, un teclado alfanumérico y las flechitas para correr los cursores, o con este para correr el cursor cuando queremos manejarlo. Aquí tenemos la entrada y salida de señal, que es para medidas de SWR, pérdidas de retorno. Y aquí tenemos, este tiene dos funciones, una que se llama Instacal y la otra medidor de potencia. ¿El Instacal qué es? Cuando yo tengo un cable que es N y aquí también N, entonces yo puedo calibrar, no necesito el Open Charlotte, él se puede calibrar automáticamente solo. Pero es solamente cuando tenemos este tipo de conector. Cuando tenemos un conector tipo 716, que es con el que vino el equipo, entonces obligatoriamente necesitamos un Open Charlotte, la carga, el abierto y el corto. Entonces, y aquí en esta partecita está en el D, ustedes obligatoriamente tenían que almacenar en memoria interna y después llegar a la oficina, coger un computador y bajar las gráficas. Con KB9. De 9 que hay que pasar la USB para... En este ya no se necesita eso porque tiene una memoria USB. Entonces uno lo puede meter en una memoria USB y graba todas las... Nada más saca su memoria y viene aquí la pone. Y baja las gráficas. Él automáticamente va tomando las gráficas y al ponerle la memoria las va guardando. Sí, nosotros le decimos, cuando vamos a guardar, debemos decirle dónde queremos guardar, o en la memoria interna o en la USB. Para que la guarde en la USB tenemos que conectar la USB, si no, no me acepta la orden. Tiene que tenerla puesta y entonces ahí dice USB y todo lo que usted almacena, lo almacena dentro de la USB. Para ver las gráficas sí se necesita el software, que es el que ustedes siempre han trabajado. ¿El B661? ¿Qué? El B661, por eso se ven las gráficas. No, el Line Suite Tools se llama el software. Line Suite Tools, que es el último software con el que se maneja el S331 de todas las el que trae pues el que trae este equipo, sí, Line Suite Tools, con él puede ver. Y eso ahorita lo vamos a trabajar, el Line Suite Tools, porque tiene muchas herramientas que nos pueden servir para interpretar resultados. Entonces, que eso es una de las cosas que quiero que veamos. Bueno, preguntas del equipo, pues ahí es lo que vamos a ver en vivo y en directo. Este es el menú de inicio, este es el modo de Cellmaster avanzado y este es el clásico. En el clásico ese es exactamente al D, igualito al D.
y cuando queremos hacer medición de potencia. Entonces son las tres funciones que tiene el SciMaster. Bueno, adicionalmente pues está en el escritorio las mediciones principales. Uno puede almacenar las mediciones principales en el escritorio y entonces uno directamente le pulsa con el dedo e inmediatamente le configura la medición que uno ya quiere. Entonces para facilidad, es lo que hacemos siempre con el computador cuando ponemos algo en el escritorio que lo queremos sacar rápido. Es la misma función. Bueno, este es el menú. Pues aquí está en Ritsu, aquí está el estado de la batería. Cuando está aquí quiere decir que está completamente cargado. Este es el home, que va directamente al menú principal. Si queremos ver varias ventanas o si queremos desplazar la ventana, si queremos grabar, entonces le decimos grabe y inmediatamente graba la memoria, o le queremos sacar foto. Aquí está la parte de la visualización. Esta es la visualización de los cursores. Aquí está el cursor 1 y por acá está el cursor 2, entonces aquí tiene la información del cursor 1 como del cursor 2. En el estado avanzado tiene 8 cursores. En el estado clásico, igual que el anterior, tiene 6 cursores. Bueno, aquí tenemos el botón de mediciones, frecuencia, distancia, amplitud, calibración, marcadores y límites. Este es un ejemplo de Distant to Fall, eso lo quiero ver en vivo y en directo. El estado de la batería, cuando está completamente cargada, cuando se está cargando y cuando está completamente cargada y está conectado a la corriente. Entonces son los estados de la batería. Y aquí me va diciendo la hora. Bueno, entonces aquí tenemos 2 slots para memorias USB. Podemos tener 2 USB simultáneas. Esta es USB-B, que es para conectarse a un computador, y entonces cuando queremos bajar todas las gráficas de la memoria, entonces este se comporta como una memoria USB. Entonces lo conecta uno y ve lo que alcanza a ver es la memoria interna del equipo, y ahí podemos bajar las gráficas. Para la alimentación de corriente, para el medidor de potencia y el Instacal, y aquí la medición para SWR, todas las mediciones que hace el instrumento es acá. Esta partecita se le coloca aquí, ¿para qué? Para darle más fuerza a la mano y poder apretar los conectores. Disculpe, le interrumpo. ¿Ese equipo en el conector de medición de potencia trae atenuador? No. En caso de que... No, por eso se necesita un atenuador externo cuando quiero hacer medición directamente de la radio base. El recomendado es uno de 30 dB, 50 vatios de disipación. Bueno, este es un ejemplo pues, de salvar, llamar, de archivo. Y ahora sí entramos en materia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer siempre cuando vamos a hacer mediciones con el SciMaster? Hay algo que se llama calibración del instrumento. La calibración del instrumento es colocar un abierto, un corto y una carga, y se calibra. Entonces en este equipo hay 2 formas de calibrar: una colocando este elemento, que lo pincho lo dan, y la otra conectándome directamente al Instacal. Bueno, entonces tenemos parámetros de transmisión. Entonces este equipo es para medición de línea de transmisión y antenas. ¿Qué es una línea de transmisión? Entonces, ahí voy a cambiar un segundito. Una línea de transmisión, entonces, es un cable. ¿Y como cable qué tiene? Todo cable tiene una resistencia. El de cobre tiene resistencia. Pero también se comporta como una bobina. Pero también se comporta como un condensador, porque al pasar voltajes por la línea, entonces hay el efecto capacitivo. Entonces se comporta como un condensador. Pero también tiene aislamiento. Luego se comporta como, tiene un parámetro de transconductancia. Entonces aquí, transconductancia. Esos son los parámetros primarios: resistencia,
inductancia, capacitancia y transconductancia. Esos son parámetros primarios de todo cable. Y como ven ustedes aquí, ¿qué configuración tiene esto? Un filtro. Y por ser un filtro, ¿qué pasa? Que no deja pasar todas las frecuencias. Entonces, cuando nosotros tenemos el cable que les entregamos con el equipo, ese cable está hecho para trabajar en un rango de frecuencias. ¿De cuáles frecuencias? De 0 Hz hasta 6 GHz. El equipo va hasta 4, pero el cable va hasta 6 GB. Bueno, eso por un lado. Ahora, por otro lado, tenemos la velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Recuerdan? 300.000 kilómetros por segundo. La electricidad viaja a esa misma velocidad. Entonces, si la electricidad viaja por un cable, ¿viaja a la velocidad de la luz? Sí, pero resulta que cuando yo estoy en un trancón, viajo a menor velocidad. Cuando la carretera está despejada, viajo a otra velocidad. Eso sucede con los cables. Los cables entonces presentan una disminución de la velocidad dependiendo de qué, de su constitución física. Entonces todos los cables viajan a diferentes, la electricidad viaja a diferentes velocidades. Dependiendo del ancho del cable, Dependiendo del grueso, de la construcción, de todo. Eso hace que cambie la velocidad de la luz, de la electricidad en el cable. Entonces cada cable tiene una velocidad característica y se llama velocidad de propagación. Entonces hay un parámetro muy importante en estos instrumentos que es distance to fault, distancia a la falla. Entonces, ¿qué distancia tiene esto? Entonces, ¿cómo hace para medir esa distancia? Él no tiene un metro para hacerlo. Entonces, como usamos que esto es una constante, velocidad de propagación es constante para todo el cable. Entonces, si esto es una constante, resulta que velocidad es igual a espacio sobre tiempo, eso me dice la física. Luego, el espacio es igual a velocidad de propagación por el tiempo. Si esto es una constante y yo puedo medir el tiempo en que la señal va y se me regresa, entonces yo puedo encontrar la distancia midiendo el tiempo. Entonces el SciMaster lo que mide es, por un lado, tiempo. ¿Para qué? Para ver la distancia a la cual están los eventos. Y ahorita vamos a ver qué tipo de eventos se pueden ver. Entonces para eso necesitamos la constante de propagación y la impedancia característica. ¿A qué impedancia trabajamos nosotros en RF? 50 ohmios. Esa es mi impedancia característica. Pero esa impedancia la tiene el cable, pero la tiene para todas las frecuencias. No. Para unas frecuencias tiene 50 ohmios, para otras tiene otra impedancia. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de estos elementos que son dependientes de la frecuencia. Tanto la bobina como el condensador son dependientes de la frecuencia. Entonces están construidos para cierta frecuencia. ¿Está claro hasta aquí? Bueno, entonces la línea de transmisión, ¿qué es? La interfaz entre la transmisión y la antena. El objetivo es transferir toda la potencia de la fuente a la carga. Y la condición, acoplamiento perfecto de impedancias. Si tuviéramos acoplamiento perfecto de impedancias, no necesitan ni a ustedes, ni el instrumento, ni a mí. Porque todo era perfecto. Pero la realidad es que no es así. Entonces, hay que medir la impedancia del generador, la impedancia característica y la impedancia de la carga. Todos debemos comprobar que todos funcionen a 50 ohmios. Entonces, en comunicaciones inalámbricas, el sistema de cable antena es crucial para que el funcionamiento del sitio. Y como es importante, entonces por eso nos contratan para hacer mediciones del sitio. El desempeño de este sistema debe ser optimizado en la banda de frecuencias. ¿Cuáles bandas? Para nosotros 850, 1900, en este momento ya con LTE 1700 y 2600. Ya hay más bandas de trabajo. Y todos los elementos trabajan para una banda determinada. Un cable puede servir para una banda, pero para otra ya no sirve. Entonces por eso los cables también tienen que ser caracterizados para la banda que vamos a trabajar.
Y una prueba completa del sistema se llama aceptación, incluye pérdidas de retorno o BSWR, localización de fallas, DTF, y prueba general de calidad, que es medida de tasa de error. La medida de tasa de error, sea en SH o en Enter. Entonces se necesita. En este equipo también se puede manejar la carta SMI, En este no. pero se puede sacar en el programa. Se puede sacar en el programa. Sí. Entonces, sí, ya en el programa sí se puede sacar la carta. Y ahorita vamos a ver ese pedacito. Bueno. En la práctica nunca hay acoplamiento perfecto de impedancias, no se transfiere toda la potencia y se generan señales complejas al interior de la línea de transmisión. Entonces aquí tenemos un elemento, cualquiera que sea, un cable, un filtro, una antena, cualquier cosa. Entonces tenemos una señal que llega y si hay acoplamiento perfecto, pues no pasa nada. Pero si no hay acoplamiento perfecto, ¿qué sucede? Que parte de la señal se me devuelve. ¿Recuerdan ustedes el teorema de la máxima transferencia de potencia? Que dice que para que haya máxima transferencia de potencia, la impedancia de la carga debe ser igual a la impedancia de la fuente. Y así hay acoplamiento perfecto. Si no, entonces parte de la señal se me devuelve. Con estas dos señales se mide SWR, coeficiente de reflexión, y pérdidas de retorno. Realmente el instrumento, o todos los instrumentos de todas las marcas, de todos los... Lo único que miden es esto, el coeficiente de reflexión. Pero el coeficiente de reflexión es un parámetro que es muy reducido para hacer mediciones. Entonces se mide o las pérdidas de retorno o el coeficiente o el SWR o el coeficiente de reflexión o el coeficiente de reflexión, la relación de onda estacionaria, que es el BSWR. Esas son las dos cosas que me dan los fabricantes de parámetros. Bueno, hasta aquí ¿vamos bien? Bueno, entonces cuando tenemos un circuito, entonces tenemos aquí una fuente de impedancia de 50 ohmios, una carga infinita, una línea de transmisión infinita de 50 ohmios, pues la misma impedancia es la carga. ¿Qué pasa cuando tenemos un circuito fijo? Debemos tener 50 ohmios, la característica, y la antena, que es la carga, 50 ohmios. Si todo está perfecto, no hay ningún problema. ¿Qué sucede cuando tenemos cortocircuito o circuito abierto? Cuando tenemos cortocircuito, la señal llega y se me devuelve, pero se me devuelve en contrafase. Si se me devuelve en contrafase, ¿qué sucede? Que esto se anula. Pero resulta que esto no es ideal. Como no es ideal, entonces ¿qué sucede? Que aquí cuando tenemos un corto, aquí me llega algo de señal. Entonces el instrumento debe saber cuánto le llegó con ese cable que nosotros le pusimos de prueba. Y por eso es que tenemos que hacer la calibración con el cortocircuito. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa cuando hay circuito abierto? Que el voltaje llega, pero se vuelve en fase. Como se vuelve en fase, ¿el voltaje qué es? El doble. Como el voltaje es el doble, entonces ¿qué sucede? Aquí estamos midiendo el doble. Y por la misma razón anterior, como esto no es ideal, llegará al doble, no llega, ¿quién sabe cuánto llega? Cerca del doble. Entonces debemos calibrar cuando tenemos circuito abierto. Entonces por eso las dos razones, circuito abierto y cortocircuito. Bueno, ¿y qué sucede? Otra cosa, es importante. ¿Qué sucede cuando estamos en la costa y ustedes han visto esos parlantes grandísimos que prenden y calibran las picos. Entonces tienen picos? ¿Qué sucede cuando llegan y le quitan el parlante? Se quema el transmisor. ¿Por qué? Porque le falta la carga. ¿Por qué? Porque se está devolviendo el doble de la potencia. Y tenemos una de 50 vatios, se me están devolviendo ¿qué? 100 vatios. Entonces está quemando el sistema. Por eso esto es importante. Los sistemas de transmisión nunca se deben operar sin antena. ¿Por qué? Porque podemos quemar el sistema. Pero para nuestro efecto es que cuánto se me está regresando de la señal y poderlo calibrar el instrumento. ¿Qué sucede cuando yo tengo otra impedancia diferente a 50 ohmios? Que aquí llega la señal y se me vuelve con diferente amplitud y diferente fase. Por eso es que nosotros
en el instrumento hay un cable, que es un cable especializado, que es coherente en fase. Entonces la fase es conocida y el instrumento la asume. Entonces por eso si yo calibro con un cable, después no puedo hacer mediciones con otro cable. Tengo que usar el mismo cable con que hice la calibración. Eso es bien importante. Este también tiene lo mismo que la versión anterior, que podía calibrar, configurar cada cable que se iba a medir, el SF de media, de 7 octavos, de 5 todos. Hoy la busca por defecto. ¿Qué? El equipo en sí, un ejemplo, yo estoy midiendo distintos cables. A la misma frecuencia, la busca por defecto el diámetro y eso, o eso es transparente. Lo que él tiene es una biblioteca de cables. Pero toca Y a seleccionar. cada cable tiene su característica de velocidad de propagación y atenuación. Eso es lo que él llega y ajusta y lo toma como propio. Y ahorita vamos a ver un procedimiento cuando no tenemos y no sabemos qué tipo de cable es. Nosotros le podemos ver la atenuación y las pérdidas de... Porque algunas veces llega el cable sin marcas o... sin marcas, y entonces lo podemos ajustar. Pero tenemos que tener una muestra del cable por lo menos de unos 5 metros. Con una muestra de 5 metros, yo le digo qué velocidad de propagación tiene ese cable. ¿Con qué? Con el instrumento. Y ahorita vamos a ver el procedimiento. Bueno, entonces, ¿hasta ahí está claro? Bueno, entonces, la formulita. El coeficiente de reflexión, la que es igual al voltaje reflejado sobre el voltaje incidente. Eso es lo que mide el instrumento, no mide más. Pero resulta que eso es directamente proporcional al desacople de impedancias. Y el desacople de impedancias está definido como ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Entonces, esto es lo que mide el instrumento. Entonces, otro pedacito de matemáticas. Cuando nosotros tenemos esto, se caracteriza por una impedancia, Z. Y Z, como, entonces hay dos formas de ver la impedancia. Una que es en forma polar y otra en forma rectangular. En forma polar, ¿cómo es? Z es igual a ρ por un ángulo, la magnitud y la fase. Eso es en forma polar. Y en forma rectangular, Z es igual a una impedancia, la parte real, que es la parte resistiva, más menos JX, que es la parte inductiva y capacitiva. Entonces, esto es en forma rectangular y esto en forma... ¿Qué es lo que mide el SiMaster? Esto. Pero como tiene un cable compensado en fase, con el software yo puedo hallar esta parte. Y con el mismo software puedo llegar y encontrar esto. Entonces, lo que me piden los operadores siempre es este valor del coeficiente de reflexión, que es lo que mide el instrumento. Pero me lo dan en una forma. Este es el coeficiente de reflexión. Entonces, hagamos un ejemplo. Yo tengo 1 voltio y se me vuelven 0,5 voltios. ¿Cuál es el coeficiente de reflexión? 0,5 sobre 1, igual 0,5. ¿Qué pasa cuando ZL es igual a Z0? ZL es igual a Z0. ¿Cuánto vale el coeficiente de reflexión? ZL menos Z0. Si son iguales, ¿cuánto vale? Menos. Este menos este Más, menos. a 0. Sí. Si esto es ZL menos Z0, ZL o este ZL menos ZL a 0. Y esto no me importa, porque si el numerador está en 0, todo vale 0. ¿Qué pasa cuando esto es un cortocircuito? Cuando es corto, ZL es igual a 0. Si esto es 0, entonces Z0 sobre Z0, ¿cuánto me da? Aquí por este signo, menos 1. Pero recuerden, esto es valor absoluto, entonces es 1. Y cuando es ZL infinito, o un circuito abierto, infinito, esto es despreciable, infinito, esto es despreciable, infinito sobre infinito no existe, pero tiende también a 1. Entonces miren la cuestión, que es el ρ está entre 0 y 1.
Y entre 0 y 1 las mediciones entonces con los instrumentos es muy complicado porque hay muchos números. Entonces no es digamos lo práctico. Entonces se inventaron las pérdidas de retorno y el SWR. ¿Qué son las pérdidas de retorno? El valor logarítmico de ρ. Y entonces se define como menos 20 logaritmo de ρ. Pérdidas de retorno. Menos 20 logaritmo de ρ. 0,5 sobre 1 me da 6 dB. Entonces por acá están 6 dB. ¿Qué pasa cuando ρ es igual a 0? Logaritmo de 0 no existe, pero tiende a infinito. Y logaritmo de 1, logaritmo de 1 sí es 0. Entonces las pérdidas de retorno están por el lado de infinito cuando ZL es igual a Z0. Y cuando esto es cortocircuito, circuito abierto, esto es alrededor de 0. Entonces, ¿sí está clara esa parte? Bueno, esa sí es una medición que hace el instrumento, las pérdidas de retorno. Entonces es el valor logarítmico del coeficiente de reflexión. ¿Cuál es la otro parámetro? El SWR. ¿Qué es el SWR? O relación de onda estacionaria. Ustedes cogen un platón de agua y le tiran piedritas. ¿Qué sucede con el agua? Manda una onda, pega y se devuelve. Y siempre están en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque se llama onda estacionaria. Cuando tiene una guitarra, ¡ping! Y ustedes ven que en la guitarra se forman unas ondas y siempre están en el mismo sitio. Eso se llama onda estacionaria. La relación de onda estacionaria es el valor que hay entre este punto y este punto. Entre el máximo y el mínimo de la onda estacionaria. Entonces, y eso es el SWR, Standing Wave Ratio, relación de onda estacionaria. ¿Y a qué es igual? También está relacionada con el coeficiente de reflexión. También se define como 1 más ρ sobre 1 menos ρ, que es el voltaje máximo sobre el voltaje mínimo de la onda estacionaria. ¿Qué es lo que me mide el instrumento? ρ, no más. Y con el ρ hace este cálculo. Ahora, pensemos en una cosa. Cuando ρ, aquí ρ es igual a 0, ¿qué sucede? SWR, ¿cuánto es? Si eso es 0, 1 sobre 1 da 1. Entonces, el SWR es igual a 1. ¿Qué sucede cuando ρ es igual a 1? 1 menos 1, 0. Cualquier cantidad sobre 0 no existe, pero tiende a infinito. Entonces, por eso. Entonces, mire, las pérdidas de retorno, ¿qué son? El valor logarítmico del coeficiente de reflexión. ¿Qué es el SWR? El valor lineal del coeficiente de reflexión. Entonces uno puede ver las cosas en forma logarítmica o en forma lineal. Entonces, normalmente ustedes en la radio base le dan un valor de SWR. ¿De cuánto es el valor de SWR que les? 32. No, ese es el de eso. En SWR 1.3, 1.4, 1.5. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Un número. Es también adimensional, no tiene dimensiones. Pero ¿para qué? ¿Y de dónde salió ese punto 1.5? ¿Por qué? Ese punto 1.5, 1.3 es bueno o es malo, ¿por qué? ¿Porque me lo dicen los falcantes? No. El que me dice cuál es el valor de SWR de 1.5, 1.3, 1.2 es el transmisor. Y voy a hacer un ejemplo. Pero el transmisor, ¿y por qué? Bueno, ¿qué es lo importante de todo? El SWR que sean 30 dB, este que sea 1.2, 1.5. No me dice mucho. Entonces vayámonos al software. Bueno, entonces este es el software. Y aquí tiene herramientas. Bueno, entonces, ahí está una cualquiera. Pérdidas de retorno.
herramientas, Measurement Calculator. Bueno, entonces, pregunta. Yo tengo un SWR de ¿cuánto fue que me dijo? 1.3. Entonces voy a poner 1.3. Pérdida del retorno 1.3. Bueno. Entonces miren lo que me da. Entonces ahí tengo todo lo que yo necesito. Está la carta del MIR y está todo. ¿Este valor qué es? El coeficiente de reflexión. ¿Se acuerda de este aquí que tengo? Sí, es este valor. La fase es este valor. El SWR está 13. Las pérdidas. La embarré. Ahí sería Sería 20. como al revés, ¿no? Sí. Ahí sería No, es que es 1.3 aquí. En vez de W, Y en rotundo, estaría diciendo. ahora sí, es lo que Ahora sí. Ahora sí. 1.3 de SWR. Pérdidas de retorno. Ese es el valor es negativo, El ¿cierto? La pérdida de retorno es negativa. A pérdida de retorno. Pero ¿qué es lo importante de todos esos números que hay ahí? Este último. La transmisión. Quiere decir que con este valor de 1.3 yo estoy transmitiendo el 98% de la potencia y se me está devolviendo digan, quitémosle los decimales, el 2%. Eso es lo importante. Ahora, pregunto, la potencia del radio digámosle que sean 50 vatios. El 2% de 50 vatios, ¿cuánto es? 100. Un vatio, ¿no? Bueno, entonces, eso es cuando tengo. Entonces, ¿qué debo tener en mi transmisor? Si se está devolviendo en un vatio, el transmisor debe soportar que se me devuelva un vatio y no me lo dañe. Ahora, yo voy a cambiar y yo no estoy en una radiofase. Estoy en un estudio de televisión y estoy transmitiendo. Las transmisores de televisión son de 50 kilovatios, 10 kilovatios, 100 kilovatios. Pongámosle 50 kilovatios. ¿Cuánto se me está devolviendo? El 2%. Se me están devolviendo 1 kilovatio. Y 1 kilovatio no lo resiste nadie. Entonces sí ven la diferencia. ¿De dónde? ¿Por qué este valor? Para radio es bueno, para radio ACS es bueno, 1.3, pero para televisión es supremamente malo. Entonces ese valor de 1.3, 1.7 me lo da la potencia que resiste cuando se me está volviendo la potencia. Esos valores. Entonces, ¿cuáles son los valores típicos? Vamos a verlos de una vez. Ese fue un ejemplo. En esa gráfica, ya que la se tomó pues así cualquier gráfica, ese es el pico más alto de esa gráfica. No, esto es una calculadora. Sí, eso Yo le pongo cualquier valor Está y convirtiendo. es una conversión de la sí, conversión. entonces voy a quitar mi calculadora. Y ahora aquí, el pico más alto. el pico más alto, mire, aquí está 19 veces. Entonces ahora me vuelvo con la calculadora y hago otro cálculo. 20 veces. Calculadora. Entonces aquí estoy en pérdidas de retorno, entonces me voy a pérdidas de retorno y le digo 19, ¿no? Será como 1.27. Ese es el valor. 1.25. 1.25 de SWR Por doble SWR. Eso es bueno. y estoy transmitiendo casi el 99% de la potencia. ¿Sí? De esa gráfica. Y de una vez me está diciendo las pérdidas de retorno y el BSWR. Sí, es muy importante que es la calculadora y el software para. Y aquí una pregunta que me hicieron, carta del MIR. Entonces le digo guardar. Ahí está. Esa es, sí. Y ahí está la carta del MIR.
Entonces, teniendo la gráfica con el software, yo puedo ver la carta de NIR. Y en la carta de NIR tengo mi calculadora. Puedo ver, con la calculadora ya tengo todos los datos. Yo solamente le doy el VSWR que quiero y él me da la fase, me da todos los datos. Y veo la carta de NIR que me la pide. Mire ahí, por ejemplo, ahí veo que esa es una medición bastante buena. Es como el 1.1. Bueno, entonces, ¿hasta ahí está claro? Sí. Bueno, entonces, eso es pérdidas de retorno SWR. Y ahora entonces, bueno, otra vez, cuando estamos hablando de potencia, las pérdidas de retorno es menos 10 logaritmo de la potencia reflejada sobre la potencia incidente. Pero como nosotros medimos es en voltios, entonces por eso es 20 logaritmo del voltaje reflejado sobre el voltaje incidente. Bueno, entonces, ¿hasta ahí está claro? Pues ya casi terminamos. Entonces, hemos visto que pérdidas de retorno y SWR son dos de las mediciones que hace el SAIMAS. Ahora vamos a ver la otra importante, que es la distance to force. Entonces, para eso usa el mismo concepto de reflectometría. Entonces, reflectometría en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, ¿ustedes, alguien ha trabajado en planta externa con pares de cobre? Con pares de cobre hay un equipo que se llama N-cómetro. Eso se llama reflectometría en el dominio del tiempo. Nosotros usamos reflectometría, pero en el dominio de la frecuencia. Entonces se envían pulsos en el TDR, se envían pulsos de DC y se procesa la señal. En el FDL se envía una frecuencia de RF y se procesa digitalmente la señal. En el TDR no mide rendimientos en RF, identifica solamente cortos y circuito abierto y no detecta pequeños cambios en las medidas de pérdidas de retorno. En el RF sí se pueden hacer todos esos cambios. Entonces, supera todas las limitaciones, se adiciona vectorialmente la señal reflejada por la falla y otras características. Bueno, pero lo importante es esto. Bueno, cuando estamos en RF, este es un ejemplo de distance to fault, distancia a la falla. En distancia a la falla, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Los conectores cuando inician, si hay una falla, entonces se ve esta característica y el final del cable. Esa medición de distance to fault la usan los operadores para decir cuánto es la longitud del cable. ¿O a qué distancia está la falla? O a qué distancia está la falla, o a qué distancia está el corto o el circuito abierto, o Este está el equipo por defecto mide el punto mínimo al máximo, o toca darle los dos valores, el último valor prácticamente, que parte de cero. No. La versión antigua tocaba un ejemplo, si el cable medía 50, uno le ponía que 55 para que la... O 60. Entonces, Es igual. este también toca calibrar, Toca ajustar, sí, porque yo tengo que saber, primero, antes yo tengo que saber cuál es la distancia de la torre. Entonces uno, nada más a ojo, uno sabe cuánto es la distancia de la torre, dependiendo de los colores. Tiene 2 o 3 colores, entonces de 20, de 30, de 40 o de 50 metros. Entonces uno cuando sabe que es a 50 metros le pone 55. Cuando sabe que es a 30, le pone 35 o 40 metros para ver la distancia. Esta parte es igual entonces. Igual. No es que el manejo de esto es igual. ¿Qué ha mejorado? La facilidad de Extraer las pruebas. extraer las pruebas, de hacer las mediciones, ha mejorado el número de puntos que se pueden hacer. Todo eso, el procesamiento también es mejor. Eso es lo que ha mejorado. Pero las pruebas en sí no han cambiado y en ninguno de los instrumentos ha cambiado esa función. Bueno, entonces, esta presentación la podemos No, guardar en la que memoria. normalmente se hace la secuencia sobre distancia. Sí, entonces, Sería en los bueno, entonces, aquí este es un resumen de los problemas que se pueden presentar cuando tenemos pérdidas de retorno malas. Entonces, problemas en los cables, discontinuidad del cable, blindajes dañados, humedad, abrazaderas. Todo eso me cambia las pérdidas de retorno o el SWR.
Problemas en los conectores, conectores corroídos, conectores de baja calidad, conductores internos débiles. Y problemas en las antenas, fuera de especificaciones o de deterioro por tempestades. Esos son los problemas que se detectan con la medición de pérdidas de retorno. Bueno, este es lo que vamos a hacer enseguida, el procedimiento, cómo lo vamos a hacer. Distant to Fault es una herramienta de análisis de falla, de verificación de desempeño, usando la técnica de FDR. Después de obtener medidas en el dominio de la frecuencia, de todas estas mediciones, se pasan al dominio del tiempo. Y la velocidad de propagación del cable y la atenuación deben ser suministradas por el fabricante del cable. Entonces, entonces yo entré a una cosa que se llama System, aquí con System, y estoy en este menú. Aquí entonces le digo fecha y hora. O sea, para no ensuciar el... Este tiene un lapicito. Y voy a usar este. Entonces, estamos a... Sí. 13, o sea que estamos viendo La hora sí. y me falta la hora. Las 10 y 59. y es No las 11. 59. Sí. Eso vendría a ser una antena de 75. Entonces ya debemos entrar. Ya tiene la fecha y hora. ¿Qué son? Idioma. Si queremos cambiar el idioma, Sí, sí, España. entonces español. Y vamos a entrar. Ya está en español. Bueno, este diagnóstico. Entonces aquí información del sistema, estado. Entonces este es un S339L y el número de serie. Eso es importantísimo tenerlo en Eso cuenta. sale en las gráficas, ¿no? Y sale En las gráficas. gráficas y todo eso, y no se le puede cambiar. O sea, si se llega a perder, si nos llega este equipo se le llega a perder, nos llega este equipo con un mantenimiento o algo, el mantenimiento no tiene mantenimiento ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, porque nosotros nos reportan los equipos robados y nosotros reportamos a África y el día que se dañe y no tiene repuesto en ninguna parte del mundo. Bueno, entonces escape. Bueno, entonces ahí tenemos nuestro equipo. Entonces, aquí le decimos mediciones. ¿Qué mediciones tiene el equipo? Pérdidas de retorno, pérdidas de retorno distant to fault, pérdidas en el cable, BSWR o BSWR distant to fault. Esas son todas las mediciones que hace el instrumento. Entonces, ¿esas ya están claras todas? Si nosotros haríamos pérdida de retorno, BSWR-TF Y esa es lo bueno. y BSWR. Bueno, entonces, esas, vamos de todas maneras a hacer las cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que le debemos decir al instrumento? La Calibración. Antes de la calibración, las frecuencias, sí. En los D, lo primero que hacer era frecuencias. En este no. En este puede ser las frecuencias o puede no serlo. Primero la calibración, pero la calibración hay que saberla calibrar porque tiene dos opciones. Entonces, aquí frecuencias, aquí tenemos amplitud, que es donde ustedes se encuentran en la autoescala, que es el que más se usa. Calibración. Bueno, entonces vamos a hacer calibración. Para la calibración, entonces, obligatoriamente necesitamos conectar el...
Favor. ¿Quiere? Deseo el placer de hacer la calibración. Ahí está. Entonces le decimos comience la calibración. Y él me va a decir. Entonces, ahí, medición. Entonces, pero antes lo mire aquí, hay dos. Dice Método cal, tipo. Creo que es monolito. o Instacal. Viene el Instacal. Ese es el del puentecito. Este es el del Y puente. el estándar es con la Pero se ceja. necesita que este La conector doble. sea tipo N. Pero una foca. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con OpenChor. Ahora, aquí hay dos tipos de calibración, estándar y flexi. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Es muy importante. La estándar es como ustedes trabajaban en el D. Ustedes calibraban, pero si cambiaban las frecuencias, se perdía la calibración. Toca volver otra vez a pasarlo a 1900, como por decir algo. Estaba mucho en cuenta pasarlo a 1900 y se descalibraba. Esa es calibrar, correcto. Eso sucede con el estándar. Pero con el flexi, uno calibra con flexi y ya puede cambiar usted la frecuencia y sigue calibrando. Bueno. Al igual él debe tener el setup para guardar las sí. calibraciones y Sí. no solamente la búsqueda. Y la búsqueda la llama. y ya. Exacto. Bueno, entonces aquí le decimos medición. Pues mire, medición. Dice que la calibración. Entonces, iniciar calibración. Y aquí, medición. Ojo. Ya. ¿Ok? Entonces, no, puede regresar. No, pues sí, como hubiera hecho la Aquí. boca ni Sí. corta. Ahí ya. Ahora sí, conectemos el Open. ¿Listo? Yo le digo medición. El short. Se coloca el corte. Y ahí le va diciendo, stick 1 open, done. Yo le digo medición. Listo. Entonces mira, aquí le dice el open, el short ya se hizo y ahora conecte la carga. ¿Listo? Medición. Entonces, le dice, entonces ahora yo le digo aplicar. Entonces ya, eso es el ajuste. Ahora sí le podemos cambiar la frecuencia. Sí. Este le puede cambiar. Como le decimos, el modo flex. Pero antes, vamos a ver, yo puedo haber hecho bien la calibración o puedo haberla hecho mal. Entonces pongamos la carga. Para hacer una prueba. Sí. Bueno, entonces, ¿qué le digo yo a la? Le digo aquí en amplitud, en la autoescala. Y en el marcador, Ahí tiene marca. sí. Y le digo marcador, búsqueda, marker to pick y en cuánto me está dando. 101. 101. Veamos mediciones, pérdidas de retorno. 51. Y le digo amplitud, escala. ¿En cuánto está? 44 Hz. Entonces, pero yo veo esa gráfica fea. La distancia. Entonces, yo llego y mido, veo 50 dB, ¿no?
Falta modificarle la distancia, ¿no? No. Lo que pasa es que yo no conozco muy bien el instrumento, entonces veo que ese valor de 48 y veo la gráfica no me gusta. Entonces me voy a ese valor que me da de 49 veces y me voy al software. Luego, y me voy a las herramientas y me voy a... Bueno, entonces yo voy a... me digo unas pérdidas de retorno de cuánto fue lo que vimos. 47. 47. Para ver si esas son buenas o son malas. Excelente. Buenísimo. Entonces mire, estoy devolviendo el 99%. Ah, Ave María, como quiero carajo. Y otra vez Mandela. Mándelo otra vez y calibre. Entonces, aunque yo vea a veces gráficas feas y no las vea, entonces me remito al software y entonces veo el valor 47, 99. Transmitiendo. Quiere decir que obtiene calibrado. Listo. Entonces, porque a veces ve uno de eso y lo ve feo, entonces remítase al software y en el software ya ven si ese valor que les dio es bueno o es malo. Bueno, entonces, ¿hasta ahí está claro? Bueno, entonces, lo primero que se hace después de la calibración es verificar si quiere calibrar el equipo. ¿Y cómo se hace? En la autoescala y viendo el valor en pico máximo, y con el pico máximo irse al software si lo tienen a mano, pero ustedes ya saben que por encima de 40 dB de Eso está, está más de bien. 90, está en 98 Nomás al, después de 20. al 100. Después de 20 ya, después de calibración, cuando les da 20 no es bueno. Es después de 30. De 30 Más bien hacia sí, arriba. 30 sí, en dBs es pérdidas de retorno. Nosotros nunca nos da 30. Para nosotros, o sea, ya conectado directo a la antena. Ah, no. Ya cuando está conectado a la antena, los valores están alrededor de 15 para arriba, está muy bien. Sí, siempre es de Porque 15 siempre a máximo es y para ya los por Pero allá cuando, 20. cuando estamos con el calibrador, con la carga, Ah, no, Ah, no, con para la acá con sí la le carga marca sí sus tiene que estar 40, para 30, ya por debajo de 30 no. ¿Cada cuánto le hacen un certificado de calibración al equipo? ¿Él lo requiere o hay una Sí fecha? lo requiere, pues lo lógico, ¿qué es la calibración? Normalmente, Es llegar, coger el instrumento en la oficina y lo comparamos con unos patrones que nosotros tenemos de pérdidas de retorno y con eso ajustamos para 20 y 6 dB. Hay un ajuste pero es solamente y si hay ajustes del oscilador que nosotros lo hacemos. No lo pueden hacer en ninguna otra parte. Porque para entrar a ese menú se necesita un password y ese password los únicos que lo tenemos somos nosotros. Y fuera, así tengan el password, si ustedes ajustan ajustan la calibración con una frecuencia que no es, lo pueden estar antes descalibrando. Así tengan el password. ¿Por qué? Porque los equipos con que se ajustan deben estar calibrados y ajustados, y nuestros equipos están calibrados y ajustados en fábrica. Entonces, por eso tenemos el avance. Nosotros nos daban la recomendación de algunos ingenieros, de algunos operadores, de no utilizar el latiguillo o el cable, sino directo al conector. Sino que pues obviamente nos decían de que el conector con el tiempo, el movimiento, con los jumpers, tendía de pronto a aflojarse o a dañarse. Bueno, ¿Cuál es la recomendación ahí? ¿qué pasa con el latiguillo? Se protege la terminal. Con el latiguillo, lo más lógico es hacerlo con el latiguillo. ¿Qué pasa con el latiguillo? Que tiene su vida útil. Porque de tanto Trajente, claro, se dobla guardia, llega un momento que comienza a dañarse y llega un ya momento empieza a perder. saca la mano. Cuando saca la mano, ¿qué hay que hacer? Hay que comprar otro, reemplazarlo. Bueno, ¿qué sucede cuando, digamos, ustedes desconfían del latiguillo? Entonces le dicen, no lo use, váyase directo. Lo puede hacer,
¿Qué pasa? La incomodidad de hacer la medición. Sí, porque ya que hay que Y el toca equipo hablar del volar o el jumper, jumper, hacerle huequitos Ese para es el poder- tema. como siempre, pues no genera una gran pérdida Bueno, la y latiguilla. cuando se calibra, tienen que calibrarlo directamente aquí. Si ustedes calibran con el latiguillo, lo quitan y lo lo ponen ponen, allá, ya está el latiguillo. y están perdiendo en el aire. Antiguamente se calibraba. Perdieron el El aire. latiguillo, solamente con eso. Toca- no tenía latiguillo. No todos. No, pero hay uno que no. Es más, el BIR tampoco. Hasta con el Bier sí no le El conocí Bier. latiguillo. El BIR no Sí, trae. El BIR es el que no tiene. Los ¿De nuestros cuánto todos metros? han tenido desde. Siempre nos decían que por el latino. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Entonces, mediciones, voy a hacer un resumen de todo lo que tiene, pérdidas de retorno. Yo haciendo la calibración con una sola, en una sola posición, ya puedo hacer mediciones cualquiera. 850, 1900, Ya, entonces inconveniente. me voy a ir, ya hice las mediciones aquí. Entonces ahora me voy a hacer mediciones en 850, de frecuencia de distancia. Frecuencia inicial, le digo 800 megahertz. Frecuencia final, 900 megahertz. Y ven ahí, no perdió, ahí hay un letrerito aquí en este que dice calibración 1. No he perdido la calibración y yo estoy haciendo las mediciones dentro de esto con la carga. ¿Cuánto el marcador? El marcador pico. Entonces, mira aquí. Perdón, es que dice que no perdió la calibración, ¿cuál? La parte Arriba, superior la de la parte de izquierda. Dice calibración ok Ah, eso. y flex. 50. Entonces ahí puedo cambiar las calibraciones, puedo cambiar las frecuencias y la calibración Sí. permanece igual. Entonces, ¿sí está claro? Súper buenísima, mantienen de 40. Bueno, entonces voy a hacer un Este tiene la opción para darle el hold, para tomar la gráfica que quede pues quieta. Sí. sí. Entonces aquí el sweep y le digo Ahí está. arriba solo. Ahí lo tiene. Congelado. Usamos pues para guardar el champú. Entonces, y ahora le saco una foto a esto. No, pero esa guarda datos en sí, no. Solo guardas el pantalla. No, también. ¿Sí? Entonces también la claro. guarda. O sea, esa sí hace la misma función que si yo le diera en el disquete. Sí. Guarda los mismos datos. Míralo, ahí está. Ya le di aquí, le puse en el disquito y ahí estoy. Entonces, ¿cómo le quiere que le ponga esa edición? Exacto. Pero no debemos crear primero una carpeta para que las. Ah, ¿Puedo? sí, y colocamos una USB y una vez hacemos o en computador ¿Prueba? con el software. ¿Verdad? Le digo almacenar. Primero. Entonces, aquí, ¿sí ven este aquí? Disquete, sí. Le digo almacenar, Se me fue bien. mediciones, entonces mira, aquí dice interno. Entonces le digo, Ahí tiene la carpeta de screenshot. Crear Crear carpeta. carpeta. La carpeta de. aquí no puede crear la carpeta ahí, pero mire que la está en el interno. Pero no la reconoció. Entonces, Así lo ve. Pero ya no. Tenemos la suya. ¿Tiene otra o qué? Ah, pero aquí tengo. Pero esa está limpiecita esta noche. Sí. Que sirva. o sea, Importante, ¿no? Sí, en el cargue. Que sirva la USB. De todas maneras, ustedes van a quedar en el cable. Vecino no veo. o sea, La USB y que la lea. No da la opción de. ¿Dónde vemos que la reconoció? Me apagó. No, pero ya casi. Ahí se cree.
¿Tiene las dos puestas? No. Tampoco lo recomiendo. Pero es mi cabeza. Sí, la reconoció. Si es darle aquí y ahí reconoce, entonces ahora ya USB. 32. Entonces ya le digo enter. Es que no se ven los botones. Entonces mira, Ahí está USB. entonces ahí está la USB y ahí en la USB ya le puedo Crear el folder. entonces crear carpeta. El nombre. Entonces, Isatel. ¿cuánto? ¿Cómo? Isatel. O con mayúsculas. Así está bien. Isatel. Y le digo, Almacenar. entonces ahí ya almacené y aquí le puedo dar entonces cambiar el nombre. Entonces le digo aquí mayúsculas. Es importante, ¿no? La carpeta debe tener el nombre del sitio. Sí. Las pruebas. Isatel, En ese equipo sí se puede escribir toda la prueba le digo completa. almacenar. Todo el nombre, sí, Ya, algo ya, es fácil. el otro lo hemos recortado. Y de una vez ya queda con cada prueba y uno tiene que estar ahí. Cuando uno Editando comenta, el nombre. Sería bueno que miren el save folder. Aquí. ¿Cómo van nombradas las pruebas? Así mismo ahí la escribiendo Triana 4110 RL. Bueno, entonces vamos a hacer el resumen de las mediciones. Pues ya están las mediciones. Frecuencia final, frecuencia si yo quiero distancia, entonces distancia inicial, distancia final, unidades, metros o pies. Y este bien importante es distance to. Entonces aquí, ¿qué me dice? Distancia inicial, distancia final. Y aquí el nombre del cable. ¿Sí lo ven? ¿No ven? Entonces Ninguna. le digo enter. Le digo editar. Y ahí están todos los cables. Ahí busca el tipo de cable ¿Qué tiene? que tiene uno. ¿Qué pasa si yo no encuentro el tipo de cable? No lo encuentro aquí. Donde puede ingresar uno. Manual. Entonces yo puedo ingresar en modo manual, velocidad de propagación. Le digo aquí enter, digámoslo aquí. Y le digo velocidad de propagación. Y le doy un valor. ¿Cómo se hace esa partecita? Debo coger un pedazo del cable que yo voy a analizar de una distancia determinada, por ejemplo, 5 metros. Entonces lo conectorizo y lo coloco. Él siempre mide la distancia desde este punto, que es el 0. Entonces, y voy ajustando este valor. Y digo editar. Entonces, que fuera otro valor, no .88, sino .7. 7 y le digo enter. Entonces ya cambió la propagación. le cambié y cuando entonces después le digo continuar. Pero eso es en ohmios, eso. Debe. ¿Debes? La velocidad de propagación Sí. no tiene, es metros por segundo, pero es comparado, es sin unidades. ¿Por qué? Porque es comparado con la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 1, entonces es cuánto atenúa más la señal. Es un valor. Sí, sí. Entonces, aquí, La impedancia es la que es de 50 ohmios Sí. normalmente, ¿sí? entonces medida de... Entonces, ¿qué voy a ver en la pantalla? Si yo tengo un cable de 6 metros
O sea, ese número que usted le da es la velocidad de propagación La que me velocidad. permite el cable. que le permite el cable. Ese es el punto 88. Sí, sí. ¿Qué quiere decir punto 88? Aquí, la velocidad de la luz, ¿cuánto es? 300. 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la velocidad del cable, 270.000 kilómetros por segundo. 270 dividido por 300, ¿cuánto es? Quitemos Entonces, esto los cancelamos, quitamos los ceros, quitamos los ceros, quita este cero. 27 dividido por 30. 670. ¿0,9? Sí. Ese es el valor que hay que darle al equipo para ajustarle la velocidad de propagación. Ese es 0,88, ¿qué quiere decir? Que la velocidad de propagación X dividido por 300.000 es igual a 0,88. Entonces multiplico esto por el 0,88 y me da la velocidad del cable. Pero lo que se le da es el valor, y eso es lo que dan los O sea, fabricantes. arriba de la distancia. No, este No, abajo. Abajo es la velocidad. es la velocidad que yo desconozco. A velocidad. Listo. Y este es el valor que me dan los fabricantes. Si yo quiero saber el valor, entonces multiplico esto por 300.000 kilómetros por segundo y me da la velocidad de propagación del cable. 274. Venga, ese que es ese de arriba. ¿Este? No, es que este. Este es E. Una que es distancia. Eso es la Espacio, distancia. espacio sobre esa es la fórmula. pues la fórmula. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento cuando yo desconozco la velocidad de él? Entonces tengo que hacer el cálculo por ensayo y error. Entonces, yo llego y tengo mi equipo y tengo una distancia, yo les digo una distancia conocida de 5 metros. Entonces aquí le pongo 0 y aquí le pongo, por ejemplo, 10 metros. Entonces normalmente el cable va a dar una cosa así. Pongo el cable y si le pongo 0,9 y aquí me dio, en cambio de dar 10 metros, me dio por ejemplo 12 metros. 12 lo estoy 8 metros. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de propagación no es esa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajarle. Entonces le pongo 0.8. Entonces, ¿qué hace el instrumento? 7 metros. Entonces, no es 0.8, es 0.77. Entonces, en 0.77 llego aquí y me dio exactamente en 0,5 metros. Ya lo ajusté. Pero la velocidad de propagación es esta. Entonces, con una muestra de cable, yo puedo hallar la velocidad de propagación de esta, cuando no lo tengo. Cuando lo tengo, pues sencillamente le doy ese dato al instrumento. Pero este es el procedimiento cuando yo no tengo la velocidad de propagación. Bueno, entonces, estamos hasta ahí ya claros en el procedimiento. Entonces, de las funciones, ¿qué tengo que hacer ahorita? Frecuencia, distancia, datos de configuración del DTF. Aquí tenemos lista de cables. Entonces ahí están todos los cables y aquí está el cable y los valores del cable. Así que eso, por ejemplo, es mucho más amigable que el anterior. Y aquí decir... Por frecuencia también se puede sacar. No. Él le va a decir la frecuencia. Es que lo que pasa es que aquí le dice las frecuencias de esa cable característica.
Pongamos uno conocido que ustedes se recuerden. HFC 50, LCR, este, LDR. LDF 5 raya 50B. Aquí me dan las pérdidas, me da la velocidad de propagación. Eso sí es la referencia del cable, pero no al calibre del cable, ¿cierto? No, solamente la referencia. Y con la referencia nosotros encontramos estos datos, que son los característicos, que son los que me interesan, más este, velocidad de propagación, 0,91. Entonces, ¿hasta ahí está claro? Bueno, entonces le digo aquí, escape, lista de los cables, velocidad de propagación, si yo se la quiero cambiar, y ventanas. Entonces, estas ventanas, entonces es rectangular, lóbulo lateral nominal, lóbulo lateral inferior y lóbulo lateral mínimo. Son diferentes tipos de configuración. ¿Cuál es la recomendada? Pues el lóbulo lateral nominal o la rectangular, lo pueden usar cualquiera de las dos. Es el procesamiento de la señal en la parte matemática. La diferencia me van a dar en las distancias muy cercanas con cualquiera de los lóbulos. Y la forma de ver los lóbulos voy a hacer un poquito diferente. Es todo. Pero con cualquiera de los lóbulos que lo use es el procesamiento de la señal, el filtro que hace de las mediciones. Que en los otros lo tenían y nunca se ha tenido en cuenta. Y este también, exactamente. O sea, no se preocupen, siempre denlo en lóbulo lateral nominal. Y no hay ningún problema. Pero es para que sepan de qué se trata. Amplitud. Límite superior, el límite inferior y la que siempre uso, o escala completa. Sí, la escala. Escala completa del comienzo hasta el final. Pero la que más se usa es autoescala. Ahí sí es calibración, entonces calibración, información de la calibración. A mí se me olvidó cómo está la calibración. Entonces, mire, fue calibrado el 13 de mayo del 2014 a las 11:36. Ah, no, a las 11:06. Y son las 11:36. La temperatura interna está entre 36 grados centígrados y se calibró con 27 grados centígrados. No, este debe estar mucho más. La calibración está activa hasta 45 grados Fahrenheit o 47 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa cuando se pasa de temperatura de eso? El equipo pide calibración por cambio de temperatura. Y eso es normal. Lo que pasa es que estos, en el D, si estaba bastante trainado, pedía calibración, que era lo que ustedes les lanzaban. Pero es por temperatura. O sea que la más fácil es dejarlo descansar. Sí, pero cuando uno está en afán. Y cuando son un reguero de gráficas son bastantes, pues el equipo tiende también como a sentirlo como calientico. ¿Qué pasa? Esa es una ventaja de este con respecto al anterior. En el anterior, como todo se almacenaba en memoria, cuando la memoria estaba muy pesada, se tendía a bloquear. Quedaba lento. Y quedaba lento. Se tenía como hasta 300, 200. Cuando ya estaba en 150 comenzaba a volverse lento. Y este. También, en este sí pueden almacenar todas las que quieran, por ese lado no tienen problema. Pero como ese problema no lo va a tener porque usted almacena entonces independiente. No puede copiar ahí carpetas, no guarda en la USB, pero quiere copiar la carpeta de la USB y la pasa al equipo. También lo puede hacer.
guardar para desocupar con una memoria que quiero usar para otra cosa. ¿Cuántas gigas trae? Uy, así me rajo, pero alcanzan para 2000 gráficas. Cada Recuerda que gráfica antes pesa como alcanzaba para 200. 200K. Este alcanza para 2000 memoria, No, gráficas. Entonces, ahí. Entonces frecuencia inicial y frecuencia final donde con que se calibró. Y la frecuencia inicial y la frecuencia final donde está ahorita en este momento. Y el número de puntos, 256. Es bueno dejarlo en 256. ¿Para qué? Porque ese es los números de puntos que tiene el D. Entonces las gráficas, para que sean muy similares al D y que todo el mundo las conoce, entonces dejarlos en eso. Cuando uno quiere hacerlo, le puede poner muchos más puntos, la gráfica cambia un poquito, pero dan los mismos valores. Porque ese es el número de puntos con que hace la gráfica, no más. Bueno, entonces... yo quiero que... Mire, sin la calibración. Cuando está descalibrado, se ve la gráfica así, lo que yo estoy viendo ahorita. Y calibrar, ya no es así. Automático. Entonces, lo puedo quitar la calibración o ponérsela para... Bueno, entonces, marcadores. Entonces aquí está. Marcadores. Desde el 1 hasta el 8. Entonces uno puede llegar ahí. Encenderlo, Encenderlo. 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 Y puede poner marcadores todos los que quiera. para apagarlo vuelve y se le da sobre el mismo punto. Sí, sí, si quiere, o si no, le puede aquí apagar aquí. Bueno, entonces de marcadores, sí, es muy fácil. Y aquí límites. Cuando yo quiero saber el límite, le puedo poner límites, entonces me aparece una raya y entonces cuando pasa eso está bien, cuando no pasa está mal. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver el valor que está es 1.3, entonces los puntos que están por 1.3 por debajo van a estar ahí y los que no, entonces le pongo el límite. Entonces está el pasafallo y me puede dar alarmas, por ejemplo. Me da el pasafalla, entonces ahí se pasó. Y un límite predeterminado. Yo le puedo poner un límite predeterminado o editar el valor del límite. Y ahí lo tengo en 1.1. Pero ese valor va a BSWR. Pero ese, porque estoy ahorita en BSWR. Si estuviera en pérdidas de retorno, esos límites están en pérdidas de retorno. Bueno, entonces me escape. Entonces ahora aquí con este. Bueno, comencemos con el sistema. Entonces yo quiero saber el estado de mi equipo. Entonces ahí le digo información del instrumento, información del hardware. Ahí está inclusive la información del software, información de la conectividad. Conectividades es la dirección de IP, que si yo tengo IP para comunicar. Por lo que dice que es Ethernet también. Por lo que, pero eso es en algunos casos cuando por la USB. Entonces esa es la conectividad. Y aquí guardar en archivos. Entonces yo quiero guardar. Pero si se conecta a internet, ¿tiene que darle una dirección IP? Sí, pero cuando es una opción que no trae este equipo. Es una opción que se le puede dar, pero eso encarece más el equipo. Entonces viene con la posibilidad de conectarse. Bueno, entonces escape, batería, tiene el 75% y no está cargando. Más o menos cuánto dura, 3 horas. 3 horas.
Mire que hemos estado Rodando 3 horas. sí, permanentemente prendido. Batería, sistema status, entonces fecha, hora, idioma, display, diagnóstico, entonces autoprueba. Si le quiero hacer una autoprueba, Entonces interno, ¿sí? entonces ahí me dice qué pasó. Vuelva a meter a superior, inferior, inferior, regresar página, avanzar página. Están todos los datos de todas las bandas que de aquí, y si quiere uno volver a ejecutar. Y aquí escape, volver a. Entonces, esto es sistema. En preset, entonces aquí es para volver a parámetros por default. Y preajustado, preestablecido y reajustar. Este reajustar, él va a borrar todas las memorias que hay en. Toda la información que tiene en la memoria. Sí, Los trazos. O sea, es como la, sí, es volver a parámetros los parámetros de fábrica. de fábrica y borra todas las. Entonces, cuidado con eso. Y claro, porque Preestablecido es que llega y los pone sin memoria, sin, le quita la calibración, le pone todo. Sí, Esa parte no tocarla. es mejor. Pero no la, de pronto la Si persona no tiene lo está información manejando, guardada, pues- no le da la opción de Debe tener darle algo. OK antes de, como Debe tener alguna para opción asegurarse de que no la vaya. Un root file. No, No tiene la opción. aquí reajustar, actualizar firmware y reajustar. Entonces, Entonces, si le tengo que reajustar de una borra todo, no, entonces no le da la opción. No tiene reset de para- fábrica Ah, delete sí, todos claro, los sí, usuarios. sí, claro, sí. y reset master. Entonces aquí escapa. Ahí no sale eso. Si ahí le dice las Ajustar, opciones. no tocar. Sí, claro, sí, eso no. Preestablecidos, los parámetros preestablecidos, ahí le de 2 a 4 y le quitó la calibración. Entonces, calibración no me dice que es apagado porque hoy le dice me quitó la calibración, hay que volverlo a calibrar. Ahí sí no hay nada que hacer. Bueno, pero eso lo importante ahorita es, estamos en calibración, marca, aquí. Entonces, el sistema ya estuvieron, preset ya estuvieron, save. Cuando yo le presiono save 7, entonces inmediatamente me va. Si yo quiero almacenar, entonces le digo enter y me lo va a almacenar con este nombre más un número 1. Lo quiero volver a almacenar, ya está el número 1, ¿sí? Entonces cuando le digo almacene, me va a almacenar con el número 1, con el número 1 y ya está listo para el número 2. Sí. Aquí le puedo sacar una foto con este snapshot. Este y estos son exactamente iguales. Se puede tomarla con cualquiera. ¿Con el 4 o con la cámara? Con el 4 con la cámara. Archivos. Entonces le digo llamar. Ah, ok. Y ahí están los uno. Y aquí le digo la memoria está ahí, puestecita. La USB. Esa parte sí es similar. Y ahí lo tengo. Lo único que le aumenta es la USB, pero para aguantar es similar. Y Tartel, mire, y Tartel 1 y Tartel. Y el Tartel setup. Ah, aquí es importante. Y Tartel STP es setup. Porque yo le almaceno un setup. Entonces yo le digo llamar. Hay que recalibrar, me dice aquí. Y mire, de 800 a 900. Está listo. Ahí se ajustó.
el setup, o sea, yo ya con estas condiciones que les había puesto ahí. Bueno, entonces snapshot, archivos. Ahí, según el setup, ahí ya está otra vez calibrado. O ese solo es el gráfico. No, ya se calibró, sí, está Está calibrado. ya calibrado. ¿Ya vieron cómo guardar las calibraciones? O Eh, sea, cómo dejarlas en la memoria del equipo para que ustedes estén calibrando acá. ahí es Porque el lo mostró. se hizo en modo flexible, resiste bastante. Sí, y ahí Él quedó ya calibrado. y ya. yo lo almaceno en modo setup. Entonces, ¿cómo almacené ese valor? Sí, Yo le digo save, y aquí medición, y aquí le digo setups, y entonces ahí estoy almacenando no la gráfica, estoy almacenando son las condiciones de medición. No estoy almacenando la gráfica, sino las condiciones de medición. Y le digo almacenar. Y ahí estuvieron almacenadas en la USB, no en el instrumento. Si lo quiero en el instrumento, aquí entonces le digo Cambiarle ya a interno, de USB a Memoria interna. a interno, para guardar. Claro, o sea, yo puedo llamar igual, si está en el OS, yo puedo guardar, llamar esos parámetros y ingresarlo nuevamente en el Exportar. sí, el equipo. Sí, sí. Y aquí, por ejemplo, también lo puedo hacer. Y entonces aquí mover, borrar, es para que en este punto yo puedo mover algo. Entonces le digo, ¿qué medición es la que quiero hacer? Entonces aquí me busco dentro de los setups o de las mediciones y le pongo aquí el tipo de medición que quiero colocar. Easy Test. Entonces le digo pegar. Habría que elegir la gráfica y luego Sí. darle pegarle. Y pegarla ahí. Bueno, ¿qué otra? Límites. Ya, el touch, para calibración del touch. Entonces aquí me dice todos los pasos para calibrar, si yo quiero calibrar. ¿No se podríamos crear un listado, por favor? Sí. Para que me vean. Entonces, Una gráfica y un test. Ya va. Ya, listo. entonces medición, Listo. distant to fall. Y aquí, de 0 a ¿Me cerraron aquí a 3? A 5. ¿A 5? ¿A 5? Ah, pero es el fin. No, siempre tiene 3 ahí. Pongan atención a eso. Les puedo ahorrar mucho camino. y entonces le vamos su switch. Entonces aquí le dice seleccione el switch para la locación que quiere. Entonces, mediciones, Un momentico, entonces. pérdidas de retorno. Aquí, pérdidas de retorno, lo arrastro y lo pongo ahí, y este. Y clic. Y ahí está. ¿Sí? Ahí de una vez se ingresan y ya saben cuál es. Pérdidas BCWR. ¿Cómo se lleva? Se demora. ¿Dentro comió todo? Pérdidas de retorno. ¿Cómo es? No, pues, necesito Después, pérdidas de Esa es de DTF, pérdidas de.
Son como accesos directos. Distant to Sí. call. Y lo guarda en su carpeta. Y ahí ya uno solo le da clic. Solamente le da clic derecho. Acá y ya ahí le Un queda para hacer esa computador. prueba. Y ahí ¿cierto? le queda para hacer Es eso. como un Ya acceso guardé directo. con ese. Sí. Unas pruebas que yo te digo que nos explican nosotros. Aquí está la carta. ¿Cuál es el valor? O sea, tal vez lo que ponemos las personas. Y esa, hay una persona que usted guardó. No, es un acceso El directo. acceso directo para Acceso que directo. van a buscar ahí en toda la pantalla. Entonces, ya con eso. No va a ser un OSWN, entonces solamente se para ahí y ya queda para hacer la Para prueba. borrarlos. Ah, ok. Si yo quiero quitar el orden. Ah, ahí usted se para encima y le daba la opción de borrar, ¿cierto? De lejos. Cancelar, Delete, sí. doble clic y ahí le da la opción. Sí, eso sí, el Borrar. Y ves, ¿cuál era? Ya, hombre. Ya lo hacía. Listo. Con eso hemos ¿Concluido? concluido.